Muy buenos días, amados en el Señor. Le damos gracias a nuestro Dios. Saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias, muchas gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por su misericordia y por su bondad. Saludamos con un cariñoso saludo fraternal en el nombre de Jesús a todos los que se conectan constantemente para ver nuestro programa, a todos aquellos que nos ven a través del canal de YouTube, donde también se proyecta las enseñanzas de la palabra de Dios. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga, hermano Manuel. Le echamos de menos el día de ayer en la casa de oración, y así a muchos hermanos que nos fueron. El día de ayer tuvimos un precioso culto donde la presencia del Señor se derramó maravillosamente. Pudimos ver una vez más esa presencia bendita que hermanos, nos llena, ¿cierto? Y nos pone con mucho gozo y mucha alegría. Bien, el día de ayer concluimos el verso 18 del capítulo 1 de Juan. Vamos inmediatamente para redimir así el tiempo, de que el tiempo corre veloz. Amén. Capítulo 1, verso 19 en adelante, le damos lectura en el nombre de Jesús. Señor Dios nuestro, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices? ¿De ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dios bendiga a nuestro hermano Claudio Saavedra. Dios le bendiga. Un abrazo fraterno también para nuestro hermano. En estos versículos, desde el 19 al 28, 8 versículos que hemos leído, entra, de acuerdo al escritor, a terreno aquel de cual también se había dado testimonio de que vendría, ¿cierto? Que es Juan el Bautista, aquel que vendría con el espíritu de Elías y que haría volver el corazón de los padres a los hijos. Si bien es cierto, Juan no admitió que él era el profeta, en cierto modo le da una respuesta de acuerdo a las escrituras, diciéndole, yo soy uno, el cual dice la escritura, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. En Isaías 43 se da testimonio de esta profecía que Juan hace mención y que supuestamente los religiosos deberían saberla. 43 dice así, y voy a leer un poquito más adelante para que podamos entender. Dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente verá, porque la boca del Señor ha hablado. Amén.
voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta profecía hablaba de la venida, de la manifestación gloriosa. Lo mismo que Juan está expresando, dice, vimos su gloria, gloria del unigénito, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se va a manifestar la gloria, pero había un hombre que iba adelante para endechar, ¿cierto? Enderezar calzada y camino, preparar el corazón del pueblo para recibir aquel que venía. Este era Jesús el Cristo. Y eso es lo que Juan le responde a los enviados de los fariseos que vinieron a consultarle quién era él. Ciertamente cuando Juan responde con respecto a esta escritura, ellos deberían haber tomado la escritura y haber sabido que realmente este era Juan el Bautista, el que venía antes del Mesías. Este era el que iba a dar testimonio de quién era realmente el Mesías. Y por eso responde de esa manera. Era una manera de que ellos, como religiosos, como los principales, ¿verdad?, del pueblo, deberían haber tenido muy claro esta y otras profecías más que aparecían, ¿cierto?, en las Escrituras. Ellos deberían haber indagado, haber escudriñado. Por eso que Jesús les dice a ellos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Se cumple entonces la parte 2, donde entra en el terreno ahora el profeta Juan el Bautista para preparar al pueblo para recibir al Señor. Por eso que Juan bautizaba para arrepentimiento, para que recibiese al que había de venir. Esto es, al Cristo. Eso es lo que Juan hacía. Preparó al pueblo. Luego dice la Escritura, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, escuche, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, como un juego de palabras, pero hay que entender lo que está hablando Juan abiertamente, y yo no le conocía. Si lo miramos en la carne, eran medios parientes, porque Juan era hijo de Elizabeth, la prima de María. Entonces, luego dice, y yo no le conocía, más para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Para que fuera manifiesto a quién? A Israel. Tenía que declarar Juan abiertamente que este era el Cristo. Ahora, ¿por qué ocupa la palabra cordero? Y aquí tenemos que ir nuevamente, ¿cierto?, atrás, donde los sacrificios que se hacían anualmente, se tomaba un cordero perfecto, ¿verdad? Y se expiaba para el pecado de toda la nación, para cubrir el pecado de toda la nación. Además, también hay otra profecía que sale de la boca de Abraham cuando él iba junto a su hijo Isaac para sacrificar supuestamente o para cumplir la petición de Dios de sacrificar a su único, a Isaac. Ciertamente, esto tiene una lectura doble, porque Abraham sabía que el sacrificio no lo iba a hacer Isaac. El sacrificio no iba a ser Isaac. Él mismo responde al muchacho cuando el muchacho le pregunta con respecto al cordero. Papá, está la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dice, Dios se proveerá. Escuche bien, Dios se proveerá
de cordero para el holocausto y proveerse sacar de algo de sí mismo. No es como mucha gente malinterpreta este texto y dice Dios proveerá. Cuando el Dios proveerá es algo aparte, pero acá dice Dios se proveerá, o sea, el mismo. Amén. De cordero para el holocausto. Cuando Abraham levanta la mano para sacrificar, para matar a Isaac, la voz del cielo dice que se detuviera, porque Dios ya había aprobado su fe, te lo puede leer en el Antiguo Testamento, y Abraham mira a su lado y dice que había un carnero. Entonces, cuando Abraham dice que Dios se proveerá de cordero, no está hablando de ese carnero para sacrificarlo. Está hablando de lo que Juan dice. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre como la sangre de los animales. Este lo quita. Amén. Y eso es una gran diferencia entre los sacrificios antiguos y el sacrificio de Cristo. Tiene gran relevancia, hermanos amados. Por eso que día a día nosotros debemos recordar este sacrificio, no olvidar lo que Cristo hizo en la cruz, que expió nuestros pecados. Amén, porque en Él fuimos hechos nosotros santificación, redención, justificación a través de ese sacrificio. Por eso la relevancia que tiene, hermano, la manifestación de Dios en carne, la vida que Él tuvo, el sacrificio y la posterior resurrección. Amén. Todo es un complemento, es un todo. Amén. Lo cual nosotros hoy día vivimos por fe. Amén. Creyendo abiertamente que a través de ese sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. Y animamos a aquellos que aún no entienden esto, a que puedan entender que a través del sacrificio de Cristo, la redención que Él hace en el Calvario, toda la humanidad puede tener un acceso directo hoy día a Dios. No por medio de una religión, sino por medio del mismo Cristo. Amén. En esto damos gloria al Señor por su gran amor y su misericordia y su bondad. Seguimos leyendo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, al que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Había una señal para Juan, claro. ¿Sí? El Espíritu Santo se manifiesta en forma visible como de paloma. ¿Para qué? Para que Juan lo vea. Muchos han caído en el error, ¿cierto? Y en las iglesias colocan una figura de paloma, ¿verdad? Como representativa. No, es un error eso. Estas son señales solamente, hermanos amados, de acontecimiento. Se tenía que manifestar en forma corporal como de paloma. No era una paloma, era una forma corporal como de paloma. Amén. ¿Y esto es para qué? Para aquel que fue enviado, hermanos amados, pudiera entender que ese era el Mesías. Él lo explica. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu Santo y permanezca en él, ese. Entonces a Juan no le cabía duda que ese era el Cristo. Hay un pasaje más adelante, Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Naya, Alejandra González y al templo Hebrón. Hay un pasaje más adelante donde Juan envía a dos de sus discípulos a consultar si él era el Cristo o esperaban a otro. Muchos dicen que Juan ahí entró, ¿cierto?, en un estado calamitoso, ¿verdad?, de depresión y confusión. No, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos este texto que afirma que él traía, ¿cierto?, de su mandato una señal. Entonces era imposible que Juan pudiera equivocarse. Hay otro motivo por el cual Juan envía a estos discípulos. Entonces,
yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, escuche, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente lo señala. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Mm? Juan tenía muchos más discípulos. Aparecen más discípulos por ahí, por el libro de Hechos, capítulo 19. ¿Amén? Pero cuando Juan le contaron que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que ellos, él dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Y ahí, hermanos, hay un razonamiento muy especial de parte de Juan con respecto a su propia persona. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, estos discípulos, y dice, y volviéndose Jesús y viéndolos que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ya era tarde. Amén. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Amén. De la palabra piedra en arameo, de la palabra piedra en griego. Amén. Aquí tenemos dos discípulos ya acercándose a Jesús, que reciben el llamamiento de Jesucristo, para que Jesús, ¿cierto?, inicie su ministerio. La época de Juan o el tiempo de Juan iba a culminar, ¿cierto?, determinadamente por el Señor. Lo podemos ver en los otros evangelios. Y con respecto a esto, cuando estos discípulos preguntan dónde mora, Jesús también responde en otro de los escritos, diciendo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aún así, estos hombres, ¿cierto?, siguieron a Cristo ya y permanecieron con él hasta el tiempo en que Cristo fue apresado, ¿verdad? Donde tenemos el relato escritural que estos hombres huyen por miedo, por supuesto, ya, y porque el único que tenía que ser sacrificado era Cristo. Amén. Todo estaba debidamente, hermanos, preparado. Y esto es lo maravilloso de Dios, que a Dios no se le sorprende. Nadie puede sorprender a Dios. Por eso que por ahí Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará o eso segará. Entonces es imposible que el hombre pueda engañar a Dios. Dios cumple sus propósitos porque Él es Dios, porque Él es verdadero. Amén. Nosotros no podemos, hermanos amados, pensar, ¿verdad?, ni un segundo que podríamos nosotros, hermanos amados, pasar por sobre el Señor. Por tanto, esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, amén, para poder seguir así caminando. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Este es un término de pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi,
debajo de la higuera crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Mm? Natanael, un hombre que conocedor de la Escritura, reprueba en cierto modo lo que Felipe, bueno, la declaración de Felipe con respecto a que el Cristo es de Nazaret, porque ciertamente este hombre algo de Escritura sabía. De Nazaret nunca se había levantado a profeta. Entonces el hombre sabía y gobernaba un poco lo que era historia también. Y eso es importante, hermanos, por eso nosotros debemos ser constantes lectores de la Escritura para poder entender tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que Dios quiere enseñarnos y para también poder verificar, ¿verdad?, si realmente es de Dios o no es de Dios. Porque Dios a través de la Escritura nos va enseñando para que podamos conocer y no ser engañados. La única manera de no ser engañado, hermano amado, es teniendo el conocimiento claro de las Escrituras. No ser perezoso en cuanto a la lectura diaria, en cuanto a la meditación, en cuanto, hermanos, a la comprensión que nos da el Señor a través de abrirnos el entendimiento. De Nazaret nunca se había levantado profeta. Ahora, nosotros tenemos que indagar por qué a Jesús se le llama el Nazareno, por ejemplo. ¿Ya? Debemos ir nuevamente al principio, ¿verdad? Y revisar los escritores del Evangelio, que son Marcos, Lucas, Juan y Mateo. ¿Por qué razón a Jesús se le llama el Nazareno? Y hay una razón muy, está en la Escritura, aquí lo podemos ver. Cuando Herodes se sintió engañado por los magos, que se fueron por otro lugar avisados por el Espíritu, él decide mandar a matar a los niños de 2 años hacia abajo, indagando más o menos el tiempo en que los magos vinieron. Entonces él sacaba cuentas que Jesús debería tener aproximadamente hasta 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Manda a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Esto también está en la Escritura. Entonces José, avisado por el ángel, le dice que huya a Egipto. Entonces él con su mujer, María, huyen y su hijo huyen a Egipto, ¿verdad? Donde están un tiempo hasta que muere Herodes. Una vez muerto Herodes, el tetrarca, José es avisado nuevamente que vuelva a Israel, porque ciertamente el Mesías tenía que hacer su ministerio en Israel. Y José vuelve, pero vuelve muy temeroso y decide no volver a Belén, por miedo. Él vuelve a Nazaret, llega a Israel, pero se va a Nazaret. Y ahí es donde Jesús se cría, donde Jesús crece, se desarrolla como hombre. Amén. Y por eso le fue llamado Nazareno. Y por eso que Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Esa es la duda que se plantea Natanael. Porque era un hombre conocedor. Y eso es lo importante de conocer la Escritura. Porque uno conoce a Dios. La Escritura nos habla que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hoy día hay mucho pueblo que ciertamente se dice ser pueblo de Dios, pero no conoce a Dios. No lo conoce realmente. Y por eso, hermanos, caemos muchas veces en errores. Caemos en faltas por no conocer el carácter de Dios. Es una cosa conocer a Dios, saber que Dios es uno, saber su nombre, pero la otra es conocer a Dios, conocer su voluntad, lo que Él requiere de mí, de usted. Amén. Eso es importante. Nosotros como iglesia debemos estar 100% apercibidos de estas cosas. Y por eso que el proceso, ¿cierto?, que debemos llevar a cabo
hermanos amados, es constante. Así que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no hay una perseverancia de un mes y después me aparto y después vuelvo y después estoy un año afuera, vuelvo otra vez y vuelvo como oveja descarriada y después vuelvo como el hijo pródigo. No, no, no. En el camino del Señor tiene que ser una constante. Por eso que en Hebreos dice, no dejando vuestras congregaciones como muchos tienen por costumbre. ¿Ah? Muchos ya se han acostumbrado a servir a Dios a su manera, a sus anchas. Y por eso que hay una ignorancia en cuanto a la Escritura. El creyente, el Hijo de Dios, debe ser constante. Este hombre Natanael no era un ignorante y por eso que él, hermano, se extraña y dice esto. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ciertamente estaba en su razón. Como también los mismos fariseos decían, pero ellos no escudriñaron. No escudriñaron la vida de Cristo tampoco. No sabían que Cristo había vuelto de Egipto, o sea, lo habían traído de Egipto, como dice la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo, y se había alojado y había crecido ahí en Nazaret. Dios le bendiga, hermanos amados, ya estamos concluyendo, digamos al final. Si tiene culto hoy día, congréguese, no se olvide de leer la Escritura, no se olvide de ponerla por obra también. Pongamos por obra la palabra, seamos fieles, sé fiel hasta la muerte, dice la Escritura, y yo te daré la corona de vida. No sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Sabemos cuándo Dios nos llamará a su presencia, por tanto debemos estar listos. Listos. Usted y yo debemos estar listos. Tenemos una eternidad por delante de vida y hay que hacerla ahí en Cristo. Si Dios te llamó, persevera hasta el fin. No desmayes. Una vez más reitero, si tiene culto hoy día, congréguese contra viento y marea. Amén. No deje de lado las cosas de Dios. No deje de lado la oración. No deje de lado la lectura constante de la Escritura. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados.